Saludos a todos desde la revista 1%. Bienvenidos aquí como cada día a las 9 de la noche a la emisión número 17, esta vez de Atranca Limpia, en homenaje al periodista Andrés Pascual. Le voy a dar gracias a los que me han escrito cartas y he respondido algunas, no todas, pero voy a agradecer públicamente por cuestión de tiempo que no las he podido responder todas, pero les va mi agradecimiento y mi emoción a todos ellos. Eh, esta revista me ha traído muchas satisfacciones. En esta misma hay cosas muy importantes sobre la democracia, que en algún momento hablaré de ellas y cómo funciona el sistema de gobierno en los Estados Unidos. Hoy voy a tratar un tema que por circunstancias es el único que voy a tratar, que es la infiltración comunista aquí en el ejército. Estoy diciendo aquí en el lugar donde yo vivo ahora. Y yo fui siempre un defensor de la posibilidad de lo que pasó aquí en noviembre 3 con el proceso que trajo el cambio de presidentes, que hasta el 20 de enero hubo posibilidades de que se revisara lo que pasó en noviembre 3. Y entonces había la posibilidad de la Corte Suprema que no se dio, la otra era el ejército, y no la entrada, siempre lo dije, de una manera violenta o cosas que la gente por ahí dice que podía haber costado. No, era sencillamente que se fuera ahí a Georgia, podía haber sido con la ley de insurrección y contar los votos como se estaba pidiendo que fueran, y el gobernador republicano, por cierto, se estaba negando a hacer y se negó a hacer y nunca lo hizo, verificando cada firma, cada voto, para ver si era una persona real lo que votó. Eso es una cosa tan sencilla que todo el mundo hubiera quedado de acuerdo con el resultado de la elección en Georgia, y no se hizo. Entonces trajo como consecuencia lo que pasa ahora, que muchas personas no creen en el resultado real de lo que pasó en noviembre 3. Como esto no se hizo, quien tenía que haberlo hecho era el ejército. Y vale la pena hablar del poder que tiene el ejército en un país. Si ustedes tienen en cuenta cuando se hizo aquí la república, lo que fue el ejército, una institución que respetara las leyes, cosa que no pasó, por ejemplo, y no pasa. Bueno, allá ahora se perdió un poco la costumbre, pero Brasil y Argentina, por decirle algo, fueron una sucesión en el siglo XX de golpes militares. Porque los militares en cualquier momento se le iban por encima a la Constitución, hacían lo que estimaban conveniente en ese momento por el bien del país. Conclusión, el ejército tiene mucho poder. Y Stalin, en la Unión Soviética, poco antes de la guerra, porque no sabía lo que se le venía encima tampoco, descabezó el ejército soviético por lo que se llama una purga. Una purga es sencillamente que el líder que esté ahí le dé por decir o pensar que tú eres un desafecto al régimen. Y entonces te hacen un juicio sumario o sumarísimo, que te lo hacen en un día o en una hora, y te fusilan o te desaparecen en un lugar donde nadie te ve más nunca. En el por el Comité Central del Partido Comunista. Bueno, de los 100 miembros originales de la época de Lenin, el único que quedó fue Stalin. Y todos los políticos estos de oficina originales en muchísimos casos desaparecieron. Eso fue la purga. Ahora, esas personas que normalmente son ciudadanos intelectuales, espejuelos y esas cosas, no representan un peligro. El peligro real es el ejército, en cualquier lugar, porque tienen armas y tienen militares con soldados a sus órdenes que pueden cambiar la decoración de cualquier cosa. Bueno, Stalin sabía eso perfectamente. Aquí tengo los datos se los voy a leer. Descabezó el ejército completamente. Sacó, fusiló o desapareció o metió presos a 3 de los 5 mariscales. Fíjense, estoy hablando de los oficiales de más alta graduación, que son lógicamente los que tienen el poder militar. 13 de los 15 comandantes de ejército, 8 de los 9 almirantes, 50 de los 57 generales de cuerpo de ejército, 154 de los 186 generales de división. En fin, toda la alta jerarquía la, la cambió con el temor de que pudieran insubordinarse a hacer algo, y además para implantar el terror dentro del mismo ejército, decir, bueno, hoy estoy yo aquí, mañana me puede tocar a mí. O sea, ni las mismas personas que eran leales al régimen se escapaban de eso, y todo el mundo lo sabía. Ahora, ¿por qué yo les hablo de esto?
Bueno, a propósito, cuando Stalin hizo eso, los socialistas alemanes de Hitler inmediatamente tomaron cartas en el asunto y dijeron, bueno, el ejército soviético está totalmente minado, no tienen alta oficialidad, no hay experiencia en la dirección y podemos invadir. Y fue lo que pasó. Ahora, aquí, ¿qué tiene que ver eso? Esto es un artículo de mi amigo Julio Chili, eh, que habla de la infiltración comunista aquí, en esa institución de la que le acabo de hablar. Y fíjense cómo él habla, y voy a ir a citarlo bastante a Chile, por la importancia que esto tiene, de lo que se llamó la teoría crítica de la raza. Y entonces meter eso como un arma en el ejército para poner en su lugar a todo el mundo que no piense de esta manera. Esto es la teoría crítica de la raza, es una teoría marxista utilizada por los izquierdistas. Y ya ustedes pueden saber de lo que estoy hablando porque he hecho aquí varios videos, aunque el nombre que le ponen ellos es esto. La presidencia del señor que estuvo, aquí hay que hablar en algoritmo, y miren lo que pasó con mi video de ayer. El señor que estuvo 8 años, del 2008 al 2016, fue quien introdujo esta revisión en el ejército. Y recuerden que también lo hizo con el IRS para hacer víctimas de su tiroteo a los conservadores. O sea, vamos a revisarte tus impuestos a ver lo que tú estás diciendo. Si eres conservador, republicano, entiéndese, de ideas de mercado libre y todo eso, pero si eres izquierdista, no, ahí no tienes ningún problema. Eso también pasó con el ejército. En el 2009, habla aquí Julio Chili, la administración de aquel presidente elaboró un informe interno que no se pretendía que llegara afuera, que sin embargo se filtró y lo publicó un sitio llamado El Guardián, que decía que había que cuidarse, fíjense, de elementos conspirativos de derecha porque acababan de elegir a un presidente de la raza negra. Y como eso acababa de ocurrir aquí en Estados Unidos, ellos tenían que cuidarse de las reacciones de grupos extremistas de blancos. Fíjense que normalmente los socialistas te acusan a ti de lo que ellos hacen. Realmente yo en el 2009, ¿ustedes recuerdan alguna destrucción de negocios o protestas en las calles, disturbios del orden, que hayan tenido que ver con la elección de un presidente de la raza negra? Ustedes en el 2009, ¿ustedes recuerdan algo de eso, los que estaban aquí? Y recuerdan algo de eso en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, en el 2014, en el 2015, y sigo contando. Durante los 8 años que salieron blancos a la calle a romper cosas o algo de eso. Esto fue lo que se hizo en el 2008, este informe interno, esperando conspiraciones de blancos. Es una conspiración, desde luego, porque acuérdense que la desinformación viene a todas partes y ahora mismo tienen que tener cuidado con lo que estén desinformando en muchísimos lugares, de todos los lugares. Se riegan cosas, otras personas lo toman, lo empiezan a decir. Esto fue lo que hicieron en el 2009. El peligro de grupos de blancos. Y entonces en el informe del 2009, estoy siguiendo ahora con el artículo de Julio Chili, decía que podía haber militares peligrosos dentro del ejército, a los cuales había que vigilar, porque tuvieran estas ideas, a los que tuvieran estas ideas, no porque estuvieran incitando a nada, ni nada de eso. Ya lo dije. Entonces, siguiendo con el artículo, ahora, recuerden quién era el vicepresidente de ese señor durante 8 años. Es el que está ahora de durmiente ahí en la Casa Blanca. En aquella época no era durmiente porque todavía tenía la cabeza en buenas condiciones. Y sencillamente la edad ahora le ha pasado la cuenta. Pero hay que recordar, y vale, que era el mismo. Es el que está ahora ahí. El 5 de febrero, y sigo con el artículo de Julio Chili, del 2021, el Departamento de Defensa emitió una orden estableciendo un periodo de 60 días por una preocupación de extremismo. ¿Ok? Teniendo en cuenta los disturbios del 2020. Ahora,
los disturbios del 2020. ¿Quiénes fueron los de los disturbios del 2020? Porque había dado instrucciones aquí, una preocupación en esto del 5 de febrero del 2021. Escuchen esto, 5 de febrero, el 20 de enero del 2021 fue cuando el ilegítimo llegó ahí. Bueno, 5 de febrero viene este orden del Departamento de Defensa, percibida como una amenaza de nacionalistas blancos de derecha, teniendo en cuenta lo que había ocurrido en el 2020. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Qué fue lo que ocurrió en el 2020? Bueno, que yo sepa, fue este movimiento que hay aquí. A ver si lo pueden leer, porque a veces si lo digo, se me acaba el video. Y otro, que tiene otro nombre. Ustedes recuerdan a Adolfo Hitler, que ellos se llaman anti ese movimiento de Hitler. Que yo sepa, lo que pasó aquí en el 2020 fue que todos esos movimientos estuvieron destruyéndolo todo aquí, negocios incluso de negros, hispanos, manifestaciones, bloqueando carreteras y todo eso. Pero no, ahora dice este informe del 5 de febrero del 2021, de la gente del ilegítimo, que hay que preocuparse, el Departamento de Defensa, de una amenaza de ciudadanos blancos nacionalistas de derecha. Y un memorándum del secretario de Defensa el 9 de abril, ahora, este 9 de abril, hoy estamos a 15, en el que se formulan unidades con el propósito de vigilar, investigar y hacer cumplir las normas en que se basan. Esto, bueno, bien, hay que vigilar a las Fuerzas Armadas, a ver qué cosa es lo que, desde luego, vigilar a los miembros de las Fuerzas Armadas que estén del lado que ellos no quieren que tú estés. Y propaganda, hay que inculcar en los soldados, oficiales y veteranos americanos que alimenten este dogma, o sea, hay que vigilar, o sea, hacerles saber a todo el mundo que hay oficiales ahí en ese lugar que pueden estar alentando teorías de una revolución de supremacía blanca. Este es un memorando del Departamento de Defensa del 9 de abril. El secretario de Defensa se llama Lloyd Austin. Y entonces, entre los militares, fíjense, no estamos en los tiempos de Stalin, ni estamos en la Unión Soviética. Tú no puedes coger ahora a la gente del ejército y sacar a 3 o 4 generales ahí, como hizo Stalin, de los tres almirantes, y sacarlos y fusilarlos, o llevártelos para la Siberia, y nada de eso, porque es otro país, es otro sistema. Miren cómo se hace esto ahora. Hay una lectura sugerida para los militares, o sea, tú estás ahí, y te van a instruir de lo que tú tienes que aprender. Y entonces hay una lectura sugerida de varios textos aquí, que están los nombres en inglés: The Rise of White Nationalism, o sea, el surgimiento, el despertar, el amanecer, como se traduce, del nacionalismo blanco. Y otros textos extremistas, filas extremistas, ideologías, el mapa del odio en el sur y la pobreza, en fin. Publicaciones de izquierda que hay que estudiarlas ahora si usted está en el ejército. Y realmente lo que dice el artículo de Chile, que esta preocupación de un extremismo en la élite militar de este régimen ignora la verdadera amenaza que existe en estos momentos, que no es precisamente un supremacismo blanco, sino lo que están inculcando ellos mismos en la otra dirección. Entonces, ¿a dónde va a parar esto? Porque termina diciendo Chile, dice Julio Chile, vamos, ¿será verdad o lo que dice o no? Dice aquí que no hay una sola ciudad en Estados Unidos que haya tenido una sola cuadra ocupada por algún grupo de derecha o nacionalista blanco. Esto lo dice Julio Chile. Bueno, yo creo que es verdad, porque yo he visto alguna cuadra aquí, ahora taparon el puente de Brooklyn, lo han hecho con expressway, con carreteras. Ustedes han visto o asaltando lo que pasó el año pasado. Ustedes han visto que hayan sido nacionalistas blancos lo que hicieron eso, o vandalismo, o lo que haya sido. Entonces habría que ver
¿quiénes son los que están haciendo esto? Bueno, y entonces lo que estamos presenciando, dice él, dice Julio Chile, es una purga en el pensamiento ideológico y adaptación de las absurdas relaciones raciales marxistas culturales y una historiografía fraudulenta para domesticar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Le podemos poner este nombre, la segunda purga, con otros métodos. Y recuerden, aquí en la revista 1%, no vaya a la izquierda.